Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a prepararnos con nuestras Biblias. Aleluya. Te exaltamos, Señor, porque has sido fiel. Así como estamos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a poner al nombre del Señor esta prédica. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Te damos las gracias, Señor, porque hemos venido para alabar y exaltar tu santo nombre. Y en este momento, Padre Santo, vamos a entrar en el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra de verdad. En esta mañana, Señor, aquí estamos porque te amamos. Estamos aquí, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras carencias y creemos, oh Dios, que somos faltos de ti. Te pedimos, Señor, que obres poderosamente a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y que esta palabra, Señor, nos la llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pido, Señor, que prepares mi corazón, que prepares mi entendimiento, que prepares mi boca, Señor, que de ella salga la verdad y nada más que la verdad. Que tu palabra sea expuesta con autoridad como a ti te agrada, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre como Él sabe hacerlo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La prédica del día de hoy se titula Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Tenemos una idea de lo que es ser reconciliado o de una reconciliación. Hay algo en lo cual nosotros vamos a poner nuestra mente inmediatamente en cuanto a la reconciliación en una pareja. En el matrimonio, usted puede estar día a día con su compañero, con su compañera. Usted va a poder estar desde un punto, dormir en la misma cama, comer en la misma mesa, escuchar las necesidades del día a día, pero si hay algo en su vida, en la vida de su matrimonio, que no está al 100%, necesita de una reconciliación para alcanzar la plenitud en la vida matrimonial. Los que somos casados lo sabemos, puede ser que hay algo ahí y que no lo has hablado y hasta que se habla se resuelve el problema. ¿Cierto o falso, hermanos? Nada más un casado por ahí, ¿no? ¿O será que nada más un rencoroso, no hay todas las demás, ¿no? ¿Sí? Nosotros siempre tenemos, el ser humano tenemos esa situación en nuestra vida, la cual necesitamos estar reconciliándonos constantemente. Si los hijos se pelean, hay que ponerlos a que hagan las paces. Si los amigos crean un distanciamiento, tienen que hacer las paces entre ellos. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando situaciones en las cuales nosotros necesitamos ser reconciliados los unos con los otros. El punto en el cual el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos está hablando es que la raza humana tiene que ser reconciliada, pero con su Dios. La raza humana tiene que ser reconciliada con el creador de todas las cosas. Por ahí, si pueden apagar sus teléfonos, por favor, se los agradeceré. O pónganlos en vibrador. Entonces, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, vamos a tener y vamos a acercarnos al tema del ministerio de la reconciliación. Por eso esta predicación se titula Reconciliados con Dios. Así que vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, voy a leer, dice la palabra del Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí tenemos esta porción de la palabra en la cual se nos habla y se nos encomienda también este ministerio de la reconciliación. Podemos entender el tema de la reconciliación desde un punto de vista terrenal, pero es necesario que nosotros lo aprendamos desde un punto de vista eterno, desde un punto de vista celestial. Cuando la palabra del Señor dice, conociendo pues el temor del Señor, estamos hablando de ese temor que los ahora creyentes reconocemos. ¿Cuál es el punto del agravio que llegaría nuestra vida hacia el Señor si nosotros le fallamos? No estamos hablando de un temor en el cual tenemos a un Dios que es castigador, que tiene un látigo, que tiene una vara, y la cual está esperando al cristiano nada más para que se equivoque, y este Dios supremo, todopoderoso, cuando la persona se equivoca le da un varazo. No, estamos hablando de un temor en el cual el creyente reconoce sus debilidades y tiene ese temor de fallarle a su Dios. Ese temor en el cual ya no estamos dispuestos a claudicar, ya no estamos dispuestos a fallar, porque reconocemos el sacrificio del Señor, pero también reconocemos las consecuencias de nuestros errores. Muchas personas en el transcurso de la historia, conocidos de usted, conocidos nuestros, nos vamos a dar cuenta en las pláticas, en el día a día, muchísima gente, muchas veces, dice que lo que pasó fue por culpa de Dios. Y tratan de echarle la culpa al Señor. Es que hay gente que es consentido de Dios y otros no lo somos. Hay gente que tiene privilegios de lo alto y otros no los tienen. Y hay otro tipo de personas que toda la culpa se le echan al diablo. Es que me pasó esto porque el enemigo, es que me pasó esto otro porque el diablo, es que me pasó acá porque los demonios, y es que me pasó esto por aquello. Pero en el día a día, mi amado hermano, nosotros debemos de comprender que muchísimas de las cosas que van pasando, la mayoría de veces, es por nuestra culpa. La mayor parte de las veces nosotros vamos a tomar decisiones que no deberíamos de haber tomado, y esas decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias nos causan un gran problema a nosotros en lo personal, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestro ministerio, a la iglesia en general. Si uno de nosotros toma una decisión mala, el mundo que lo rodea va a actuar conforme a esa mala decisión, y no necesariamente es porque Dios separó su misericordia o separó su protección, o porque el enemigo solo está esperando, aunque así dice la Biblia, pero porque esté el enemigo esperando solo para destruirte. Poníamos un ejemplo de una persona que usa una motocicleta, y de repente llega esta persona, va a las prisas, llega, se para y deja las llaves puestas en la motocicleta en donde hay mucha gente, y se mete al comercio, a donde vaya. Hay una alta probabilidad de que le roben la moto, y si él sale y no encuentra la moto, ¿de quién fue la culpa? De él, porque dejó las llaves puestas. Pero muchas veces el creyente, queriendo excusar sus errores, dice: es que fue el enemigo, es que Dios no me quiere, es que hay algo que no sé qué pasa conmigo. Así también nosotros podemos entender en cuanto a la salud personal. Usted sabe qué es lo que debe de comer, qué es lo que no debe de comer. La mayoría de personas, cuando vamos pasando de los 40 años, de repente ya vas al médico y el médico te dice: pues te vas a quitar el refresco, bájale a las tortillas, bájale al pan. Pero si nunca me había pasado, pero nunca habías tenido 40 años. Entonces, a partir de ahora, cero refresco, bájale a esto, ya no cenes, desayuna mejor, desayuna muy bien, ya no cenes. Pero pues hermanos, a nosotros nos gusta ir a los tacos y a las hamburguesas y a los hot dogs, y siempre omitimos los consejos médicos. Pero ¿qué es lo que pasa después?
De repente ya andas con los triglicéridos, con la glucosa y con todas estas cosas, ¿no? que son el mal común en toda la gente que no nos cuidamos la boca. Pues todo esto, de repente las personas decimos, es que el enemigo me está atacando. Y siempre, yo he estado buscando alguna otra variante de ese tipo de comentarios, y por lo regular, mi amado hermano, siempre son los mismos. Cuando pasamos al ámbito divino, acá hay un punto, y voy a ser muy claro desde el principio. Una reconciliación es al punto en el que llegan dos personas porque tuvieron una fractura en su relación, sea de amistad, sea amorosa, matrimonial, lo que sea, laboral. Pero en una reconciliación divina, aquí solo hay un ofensor y hay un ofendido. El gran tema, hermanos, es que el ofendido es Dios y el ofensor es usted. El ofendido es Dios y el ofensor soy yo. Acá viene el punto, pues ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué le hice a Dios? Yo no le he hecho nada a Dios. El punto está, mi amado hermano, que no es lo que usted le haya hecho a Dios. Es que la naturaleza pecaminosa que viene desde el principio ya trae una tendencia de pecado, y es una naturaleza pecaminosa que venimos todos arrastrando. Esa naturaleza pecaminosa es la que ofende a Dios. Y solo hay un punto en el cual podemos hacer a un lado esa ofensa a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Eso es a lo que hoy vamos a intentar que el Espíritu Santo nos ilumine para que tengamos bien claro el punto de que esta naturaleza pecaminosa, esa está acá, está presente en nuestras vidas, y solo en Cristo puede haber un cambio. Solo a través de Cristo esa naturaleza de pecado puede ser omitida, puede ser hecha a un lado, porque ahora el Padre ya no ve al pecador. El Padre ahora ve al hombre que es justificado por Cristo. Ese es usted y ese soy yo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Una de las cosas que podemos entender, mi amado hermano, es la persuasión que nosotros debemos de ejecutar. El apóstol decía, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Yo conociendo la historia, conociendo que la naturaleza de pecado viene desde el principio, desde Adán, cuando falló, y que somos seres de pecado, los cuales necesitamos ser justificados a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, dice el apóstol, intento persuadirlos. Esa persuasión de intentar no de convencerlo como vendiéndole un producto a alguien, sino de persuadir a la persona a través de argumentos claros. ¿Para qué? Para que entienda que la posición en la cual está es una posición de pecado. Pero el apóstol Pablo le decía, esto se lo está escribiendo a los de Corinto, y se lo está escribiendo a los de Corinto que son cristianos. El punto está que les está diciendo a los cristianos, que ya se supone que ya los persuadió en algún momento, y está intentando volver a persuadirlos, porque se entiende que los de Corinto pues se dejaban llevar mucho por las corrientes que había en ese lugar, en ese puerto, ese tipo de corrientes pecaminosas. Se entiende que el puerto de Corinto, hermano, era más o menos al día de hoy como Las Vegas, algo así, la ciudad del pecado. Lo que en Corinto pasaba se quedaba en Corinto. Entonces aquí lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, así era antes allá. Ya se imaginará la tal depravación. Estaba el templo de Artemisa en esa área, una diosa. Incluso, a los que les gusta el fútbol, hay un club que se llama La Roma. Usted observe el logotipo del club de fútbol La Roma, es una loba. Y Artemisa figura, es muy similar a esa loba del club de fútbol La Roma. Era un templo en el cual bajaban miles de prostitutas y la gente podía entrar en el día de la fiesta. Es como cuando es el día de los muertos y de Todos Santos en nuestra cultura. La gente va a comprar los jarros y todo eso, ¿no? Los dulces típicos, los cobertores para el frío y todo lo que va uno a hacer ahí, ¿no? Pero en el tiempo de los de Corinto, esta era una fiesta sexual.
Entonces toda la gente estaba acostumbrada a ir y darle rienda suelta a su pecaminosidad, tanto hombres como mujeres. Entonces había hombres que estaban acostumbrados a ir año con año a esta fiesta, a este templo, así como también había mujeres cristianas que participaban en esta fiesta, no eran asistentes, eran de las que trabajaban ahí. Entonces este lugar de Corinto era un hueso duro para el apóstol, pero podemos entender que el apóstol una vez más diciéndole, ¿saben qué? Persuadimos a los hombres. Dice, pero a Dios les manifiesta lo que somos. Yo no vengo a decirles otra cosa, yo vengo a intentar convencerlos a través de argumentos reales que ustedes están mal, que ustedes están haciendo cosas que no son correctas. Eso se lo dice Pablo a los de Corinto. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Sí? Yo trato de persuadir a las personas que no han escuchado de Cristo, pero a ti, hermano de Corinto, que te estoy escribiendo esta carta, espero que también tú lo entiendas. Y dice más adelante, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Acá estamos en un punto, mi hermano, en el cual Pablo, como en los tiempos actuales, tenemos esta situación de personas que se glorían en sí mismos. Yo siempre he mencionado, ustedes me conocen, este tipo de titulismo, este tipo de situaciones en las cuales entre más alto es el título de la persona eclesiásticamente o religiosa, más importante se siente. Entonces Pablo, él decía, yo soy apóstol, y yo soy apóstol por Jesucristo. A mí Jesús me habló, a mí Jesús se me apareció. Yo cuando Jesús se me apareció, yo me quedé ciego. Y Jesús hizo el milagro y me quitó las escamas que tenía yo en mi vista. Yo sí soy apóstol, pero yo no vengo a gloriar, yo no vengo a decir eso. Yo no estoy haciendo una autorrecomendación. Yo intento convencerlos del punto en el que han estado fallando. Dice, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol estaba completamente enterado porque él había sido un fariseo de fariseos. Él estaba completamente consciente de que había muchísima gente que ocupaban la religión, ocupaban el nombre de Jesús, ocupaban lo que conllevaba a toda la creencia. ¿Para qué? Para sacar beneficio personal, para gloriarse a sí mismo, para tener una autocomplacencia, para ser el más importante. Así como Diótrefes, ¿no? En Juan. Así, un hombre que quería llamar la atención, que quería ser el principal, que no dejaba que los demás avanzaran, que era él y nada más él y nadie más. Y así podían encontrarse muchísimas personas en Corinto. Y más si la persona tenía algún árbol genealógico descendiente de alguna tribu, ¿no? De los patriarcas, entonces eso le daba tal vez un ADN más arriba, y era un caos, verdaderamente era un caos con estas personas. El punto está, hermanos, que este caos sigue existiendo en la actualidad. Hoy seguimos teniendo este tipo de situaciones. Cuando la persona necesita reconciliarse con Dios, cuando cada uno de nosotros necesitamos reconciliarnos en algún punto, lo que menos necesitamos es un alto grado de religiosidad en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el alto grado de religiosidad lo único que nos va a llevar es a la religión. Lo único que nos va a llevar es a buscar lo que no debemos de buscar, a encajonarnos en un tema el cual podemos salir incluso hasta lastimados. Y eso es lo que el apóstol estaba intentando en el versículo 12, intentando poner bien claro. Y dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque había gente que decían, es que Pablo está loco. O sea, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Estás mal, Pablo. Y la gente hablaba mal de él. Hay gente que ha hecho análisis psicológicos del apóstol y dicen que es probable que el apóstol, incluso su apariencia no era agradable. Son meras especulaciones, pero los han hecho. Y imagínense un hombre así que llegaba y predicaba del Cristo crucificado, pues, y atacaba a la religiosidad, atacaba a los religiosos, pues sí, había hostilidad entre ellos. A Pablo le frustraba, mi amado hermano, tener que estar persuadiendo a los ya cristianos. Una de las cosas que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener bien claro, es este ministerio de la reconciliación con Dios. Nos da la oportunidad para tener una vida
más cerca de la santidad y más cerca de los propósitos divinos de Dios con nuestras vidas. Porque nos podemos acercar al trono de la gracia donde vamos a encontrar ese oportuno socorro. Hoy tenemos la libertad de acercarnos a Él porque el velo se ha roto. Ya no es como hace más de 2000 años cuando había un velo y en el cual solo la gente estaba en los patios o podía entrar al lugar santo, no más, al lugar santísimo nadie entraba. Hoy podemos entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo. Hoy podemos hacer ese paso. ¿Para qué? Para que Cristo haga la obra completa en nuestras vidas. Y nosotros, porque creemos en Él, poder dar ese paso y buscar al Señor. Pero eso es en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la persona, cuando el creyente sigue viviendo como si no estuviera reconciliado con Dios? ¿Qué pasa cuando esta frustración que el apóstol tenía, porque les estoy escribiendo para los que no son creyentes, pero pues espero y ustedes lo entiendan, ¿no? Así decía el apóstol. Entonces, muchas veces, nosotros por una o por otra cosa, estamos en una relación fracturada con Dios, pero el punto, mi amado hermano, es que el culpable no fue Dios. Hay situaciones que abarcan terceros, que la fractura que ocurrió, que hizo que te alejaras del Señor, en realidad no fue Dios. Hubo algo, tal vez en el entorno, tal vez en tu familia, tal vez con tus hijos, si eres de los que sirven en el ministerio, hubo algo que pasó, que hizo que se fracturara la relación, pero se fracturó la relación con la iglesia, se fracturó la relación con el entorno, se fracturó la relación con tus hermanos, por eso que pasó. Pero la relación no se puede fracturar con Dios. La relación con el Señor debe de estar siempre en un buen nivel. Pero desgraciadamente muchos de nosotros hemos fracturado nuestra relación con el Señor porque han pasado cosas externas. Es como yo estoy con mi esposa en mi casa y de repente el vecino se pelea. Y de repente yo me peleo con mi esposa y me distancio de ella porque el vecino se peleó. Es absurdo. Pues muchas veces hay situaciones que pasan. Algo muy común, el papá regaña al hijo y el hijo, no voy al templo. El hijo se está alejando de Dios, no porque Dios le hizo algo, se está alejando de Dios porque su papá lo regañó. Entonces son situaciones que desgraciadamente el cristiano, el creyente, no debemos de entrar en ese juego, porque los únicos afectados somos nosotros. Se empieza a degradar la relación de Dios con nosotros, pero no por culpa del Señor, sino porque nosotros estamos poniendo las atenciones en otros focos, en otras cosas que no deberíamos. Muchísimas personas se han alejado del Señor porque vieron a un ministro fallar, porque vieron a una persona que participaba mucho en la iglesia equivocarse, porque escucharon una plática, porque somos bien chismosos y luego dijimos algo de otro y en lugar de habernos callado se nos salió y la persona, la que escuchó, dice, no, esos son bien chismosos, ya no voy. El punto está que se aleja años y cuando la cuestionan, el problema eran otros, no era él, pero el afectado fue él. El tema de la escuela dominical, cerraba la hermana, cuidemos nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio podemos afectar a otros. Y después vamos a tener que estar intentando reconciliar a otros con Dios, cuando ni ellos fueron los ofensores, pero ellos sí fueron los que se alejaron. Es un punto tremendo de darle vueltas, pero llegar al punto correcto donde Dios quiere que nosotros entendamos que Él está listo para hacer las paces. Pero nosotros debemos de tener la madurez para dar ese paso y sabernos justificados a través de Cristo. Es lo que el Señor nos habla. Dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 12 y 13, dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad de aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían.
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol, en 2 Corintios 11, recordándole también a los mismos de Corinto, que había un punto en el cual él iba a seguir en su ministerio, pero también ya poniendo las cartas sobre la mesa, que en el sistema hay gente que son obreros fraudulentos. Él le llama, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Si usted llega a un lugar y en ese lugar le dicen, ¿usted qué oficio tiene? Esto pasaba mucho en los campos de concentración, en las cárceles ahora. Llegaba el hombre y le decía, ¿usted qué es? No, pues yo soy relojero. Lo apartaban. ¿Usted qué es? Peluquero. Lo apartaban. Oye, en las cárceles también, cuando entran, ¿tú qué haces? No, pues yo soy albañil, yo soy carpintero. Y ya te tienen marcado. ¿Qué pasa cuando 6 meses después, me hace falta un carpintero? Háblenle. Y cuando llegas te dan tu martillo, te dan tu serrucho, tu puño de clavos, unas lijas, un poco de pegamento, y necesito que me hagas una mesa y ahí está la madera. Y no sabes ni agarrar el martillo. Eres un obrero fraudulento. ¿Qué es lo que pasa? Los meten al calabozo. Eso es real, hermano. Esto pasa en la actualidad. ¿Por qué? Por mentiroso. En la fe, en el cuerpo de Cristo, hay lobos vestidos de ovejas. Hay gente que ha estado intentando medrar, intentando llevar para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y después dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay circunstancias, situaciones en las que las personas nos vamos a ver en algún momento afectadas, pero esta afectación, hermano, este daño colateral de cualquier situación que haya pasado, nosotros como cristianos tenemos que estar ya en un nivel más alto, comprendiendo que si ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos, nuevas personas somos. Ha habido un cambio radical en nosotros, ha habido una transformación en cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron, cada una de las situaciones que nos afectaban en el pasado, cada una de las cosas que venían y nos movían el tapete y nos sacaban de nuestra zona de confort, de nuestro entorno, eso ya no tiene por qué venir a pasarnos. ¿Por qué? Porque se entiende que hoy, que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que Cristo ha hecho la obra a través de su Espíritu Santo en nosotros, hoy estamos cimentados sobre la roca, la cual es Cristo. Y no tiene por qué haber situaciones las cuales vengan y nos tambaleen. Podemos ser zarandeados, pero no nos van a tirar de la base que nosotros tenemos. Tenemos que mantenernos firmes. Eso es algo de lo que Pablo está hablando. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy somos gente transformada, renovada, justificada, salva por el Señor. Ahora, el punto está que esto no proviene de nosotros. Esto proviene del Señor. Cada uno de nosotros podremos tener un momento de tribulación, pero va a haber esa situación de firmeza. Esa situación en la cual nada nos va a mover. Ahora, esta situación de firmeza en tu vida no significa porque eres un supercristiano. Significa porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí mismo en Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 3, quiero leerles capítulo 3, versículo 4.
Dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, ya en Cristo, vamos a tener cualidades diferentes a otros cristianos y a otras personas. Y esto se ve, es marcadísimo en los velorios de hermanos. Porque cuando va uno a un velorio y usted lo que ve es lágrimas, situaciones comprometedoras, incluso peleas, mucha tristeza, pues un sentir de impotencia y todo esto que rodea cuando una persona fallece. Fue la predicación, los cantos, había un ambiente de gratitud al Señor por lo que Él había hecho. Después, ese día, me acuerdo que llegó un amigo mío, Hernán se llama, y él, pues todos estábamos con el pensamiento, ¿no? De esto que había pasado, y siempre llega el familiar, pero ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Estuviste con él hasta el final? Y todas estas cosas que lo que menos uno quiere es estar hablando. Pero así es, la familia así es, y también tampoco se puede uno negar a compartir ese momento de dolor. Y me acuerdo ese día llega mi amigo y me dice delante de todos, bueno, pues yo sé que estás en un momento de dolor, pero tú estás vivo y hoy cumples años y te felicito. Paso ya que me felicito, que se empiezan a parar a felicitarme. Y de repente estaban los de otra sala y sale un señor y me dice, ya cuando acabaron de felicitar, y me dice, ¿sabe qué? Dice, lo felicito. Digo, no, pues gracias. Dice, no, lo felicito por todo esto, porque ellos eran menos y estaban hasta distanciados. Dice, yo veo que su familiar falleció, pero están todos bien, están todos tranquilos. Y yo le respondí, es que sabemos dónde está. Y él se quedó pensando, ignorando, no sabía a qué me refería yo. Y él me dijo, de todas formas lo felicito, tiene una excelente familia, una hermosa familia. Y él se regresó a su lugar. Y me acuerdo que ese día yo me salí. Y siempre que me acuerdo de esa anécdota, para mí es muy importante, porque cuando los santos parten a la presencia del Señor, el dolor lo vamos a sentir, porque pues, es tu papá, es tu mamá, es tu hijo, es el ser querido. Pero esa esperanza que solo Cristo la da, esa la tenemos bien cimentada en nuestros corazones. Que tú sabes que Él está allá arriba. Y que cada vez que uno ve a una de las personas que nosotros amamos, que nosotros queremos, que han estado junto con nosotros, lo único importante que nos queda es persuadirlos. ¿Para qué? Para que reconozcan su estado de pecado, para que sean justificados a través de Cristo. Y así, haya pasado lo que haya pasado, nosotros sabremos que ellos están allá arriba. Es la única esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Dice más adelante, regresamos al capítulo 5. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todas estas cosas nuevas, todas estas situaciones en las cuales nosotros estamos siendo transformados, llevando ese paso tremendo de evolución, ¿no?, espiritual, pues esto solo lo tenemos a través de Cristo. Solo fue Cristo el que lo ha hecho, solo es Él el que ha hecho la obra completa a través de su Espíritu Santo. Dice más adelante, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo, el Señor Jesús, en este episodio cruel, en el cual fue clavado en la cruz, y su cuerpo fue lacerado, y todo lo que hicieron
los soldados con él, el Señor, el Padre, reconociendo que había una necesidad de reconciliación con la raza humana. Si recordamos el capítulo 1 de la Biblia, el Señor hizo todo y dice, y a Dios le pareció bueno lo que hizo. Y todas las veces que hacía algo, que hizo esto, que hizo lo otro, siempre decía el Señor, le pareció bueno, le pareció bueno, le pareció bueno. Y una de las cosas que vemos cuando Dios hizo al hombre, le pareció bien haber hecho al hombre a su imagen y semejanza. El Señor hizo algo para cumplir un propósito. Esta creación de Dios en el proceso se equivocó, falló y pecó. Dios en su nada más era más fácil matar a los nuevos seres humanos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay un propósito divino, porque hay algo que Él quiere llevar a otro nivel en la vida de cada uno de nosotros. Dios reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo. El Señor, el Padre, llevando esa reconciliación con la raza humana perdida y pecadora a través de Cristo, que no tuvo pecado, pero fue castigado como pecador, que no era culpable, pero fue hecho culpable por usted y por mí, que no debía nada, pero Él fue el deudor, que pagó la deuda por usted y por mí. Cada una de esas cosas que hoy podemos entender a través de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario para beneficio de nosotros. No podemos entenderlo si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y la gente que está allá afuera y los que no son creyentes no lo van a entender si nosotros que somos la iglesia no los persuadimos y les decimos que necesitan a Cristo en sus vidas. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros como iglesia ejecutemos y que lo llevemos al punto. ¿Para qué? Para los que nosotros amamos no se pierdan. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Y podemos entender en esa doctrina que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya conocía tu nombre. El Señor ya sabía quiénes serían salvos. Y hay gente que ha cuestionado esta doctrina y dicen, pues si el Señor ya sabe los que van a ser salvos, entonces ¿por qué Jesús nos mandó a predicar si de por sí ya sabe los que van a ser salvos? Porque a Dios le plació que el mensaje de salvación se compartiera a través de la voz. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Al Señor le plació que usted discipule a uno y ese uno discipule a otro y ese otro y ese otro y así desde hace 2000 años. El mensaje del Señor Jesús es, tú vas a ir y le vas a decir a ella y ella le va a decir a su familia y ellos le van a decir a otros. Y así sucesivamente vamos a ir multiplicando el mensaje. La palabra tiene poder, el evangelio tiene poder. Usted y yo no necesitamos adornarlo con otras cosas. La palabra dice que adornemos nuestro testimonio con buenas obras que son evidencia de que tenemos al Espíritu Santo. Adorna tu vida, pero el evangelio como tal, no necesitamos agregarle de nuestra cosecha nada. El evangelio como tal tiene poder. Usted no piense, es que mi abuelo es hueso duro de roer. Es que mi familiar es un hueso duro, es religioso de hueso colorado. Usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese por compartirle el mensaje de Jesús, intentando reconciliar a este hombre con su Dios. Usted no se preocupe por más, porque ese evangelio, esa palabra tiene poder. Y el poder lo lleva el Espíritu Santo. Nosotros solo somos unos vasos útiles para su servicio. Pero si nosotros nos callamos, entonces no estamos ejerciendo ese ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros podemos identificar cuál es nuestro ministerio, nuestra área de servicio. A algunos se les facilita una cosa, a algunos otros se les facilita otra,
Unos se dan cuenta cosas que nosotros ni nos damos cuenta, hablando de todo lo que conlleva alrededor de la iglesia. Pero lo que todos los cristianos tenemos es ese ministerio de la reconciliación. Lo que todos los creyentes tenemos en el punto importante es que tenemos que ir y reconciliar, intentar reconciliar a través de persuadir a la persona para que él entienda dónde está mal, para que pueda reconciliarse con su Dios. Dice más adelante que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Cuál es la labor de un embajador? La labor de un embajador en un país es que ese país tenga presencia en el otro país a donde lo van a mandar como embajador. Si hay el gobierno mexicano manda a un embajador a Brasil, y en Brasil hay una embajada mexicana. El objetivo de esta embajada mexicana en el país de Brasil es que los mexicanos tengan un recurso en ese país para poder acudir a su patria. Que en este país, que es un país desconocido, esta embajada haga las veces de presencia de este otro. ¿Para qué? Para que los que aquí habitan entiendan que hay una embajada mexicana en este país. Nosotros tenemos una patria celestial, una morada celestial. Y nosotros estamos aquí de paso, solo por un tiempo. Por eso la palabra se dice, pon la mirada en las cosas de allá arriba y no en las de la tierra. Y en muchas partes de la palabra nos dice que nuestra morada es eterna. Y también se dice que hay calles de oro y mar de cristal. Y hay unas moradas completamente perfectas allá. Y tú eres un embajador de esa patria celestial en esta tierra. Y lo único que tenemos que hacer es representar a nuestra patria con la frente en alto, compartiendo el mensaje que nos demanda nuestro Rey soberano. Esa es la labor que debe de hacer el creyente. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, con la carga de toda la humanidad, de pecado, de culpa, de dolor, lo que no puede entender el ser humano es cómo hoy puedo presentarme limpio ante Dios. Si usted pudiera tener un escáner espiritual sobre mi vida, estoy seguro que usted va a encontrar una cantidad de defectos y de cosas reprobables, que si usted fuera un juez, usted reprobaría a este hombre. Y ¿sabe qué? Todas esas cosas son ciertas. Todas esas cosas que usted está viendo en mí, verdaderamente sí son, no es nada mentira. El punto está que en Cristo, este hombre que tenía una vida vil y menospreciada, hoy tiene la encomienda de ya no hacer lo que antes hacía. Hoy tiene la encomienda de caminar diferente porque hoy es una nueva criatura. Y porque el Espíritu Santo está en él. Y los ojos de los demás van a ir viendo a este hombre pecador, blasfemo y cuanta cosa. Y va caminando rumbo al Padre. Y todos pueden decir, pero es que no se lo merece. O sea, ¿cómo va a ser que este hombre esté así? Y va caminando hacia la santidad de Dios. La diferencia es que Cristo va delante de este hombre. Y cuando Dios voltea, Cristo le dice, veme a mí. Por eso a él le dicen cristiano, porque él es una parte de mí, por eso él tiene una parte de nosotros, al Espíritu Santo en él. Y la religión te podrá acusar, te podrá señalar, pero el Señor lo que ve es a Cristo en ti.
el Señor no está viendo lo que nosotros somos, porque nosotros, por nuestra propia naturaleza, seríamos reprobados. Pero hoy somos justificados por Cristo en la cruz. Hoy Él fue el que hizo esa obra poderosa. Quiero leerles un comentario. Dice, si tú dices, ¿cómo puedo ser santo cuando todavía tengo y siento el pecado? Es bueno que sientas y reconozcas tu pecado. Da gracias a Dios y no desesperes. Es un paso hacia la salud cuando el enfermo reconoce y confiesa su dolencia. Pero, ¿cómo me libraré del pecado? Corre a Cristo, el médico que sana a los contritos de corazón y salva a los pecadores. Cree en Él. Si crees, eres justo, porque atribuyes a Dios la gloria de que es omnipotente, misericordioso, verdadero. Entonces justificas y alabas a Dios. En resumen, le atribuyes a Dios la divinidad y todas las cosas. Y lo que todavía resta del pecado en ti, no te es imputado, sino que se te perdona por causa de Cristo en quien crees, quien es perfectamente justo en un sentido formal, cuya justicia es tuya y tu pecado es de Él. Eso mucha gente no lo puede entender. ¿Cómo va a ser que mis pecados? Él se hizo pecador por ti y por mí. Él lo hizo porque nos ama. En el versículo 17, cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, es una afirmación profunda de la importancia infinita de la redención en el creyente. Tenemos 4 puntos. La seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Eso es estar en Cristo, que el creyente esté seguro de que las cosas que Él hizo antes, Cristo las tomó. También el creyente debe estar seguro que tiene una aceptación en el único en quien Dios se ha complacido. Somos aceptos ante el Padre a través de Jesús. Y tenemos también una seguridad futura en Cristo, quien es la resurrección y quien solo nos lleva de resurrección a vida eterna. Y es el único garante de la herencia del creyente en el cielo. Nosotros llegaremos allá por Él. También tenemos una participación en la naturaleza divina de Cristo, que es la eternidad. Nosotros, en el momento en el cual reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a tener vida eterna. Este cuerpo mortal dormirá en algún momento, regresará al polvo, pero nosotros pasaremos a tener esa participación con la naturaleza divina de Cristo, que es la eternidad. Cada una de estas cosas, mi amado hermano, si usted ha estado teniendo en mente esa inseguridad de lo que soy, qué no soy, hoy te invito a que te reconcilies con Dios. Si usted no ha hecho un compromiso real con el Señor, reconcíliese con Él. Es hoy. Y usted, amado hermano, que ya ha sido bautizado, que es cristiano, que entiende estos conceptos de la salvación, del Espíritu Santo en usted, pero ha habido algo que vino a quebrantar su relación con Dios. Hoy es el tiempo de reconciliarse con Él. Si hubo algo que vino a fracturar la relación que tenía usted con el Señor, esa búsqueda continua, esa relación, hoy es el momento de hacer las paces con Dios. Muchas veces nosotros, para hacer las paces con alguien es difícil, pero déjame decirte que el ofensor eres tú. Cuando a ti te faltan el respeto, cuando a ti te hacen algo que te dañó, lo menos que quieres hacer es ir y tú pedir perdón. Pero en este caso, el que propició el alejamiento con Dios fuiste tú. Y hoy es el día de que te reconcilies con el Señor. Hoy es el día de que tú, a través de una oración, te acerques y a través de tu vida diaria muestres evidencia que en verdad te reconciliaste con Él.
esas evidencias que solo las da el Espíritu Santo en la vida de nosotros, para que caminemos y para que se nos llame cristianos. La palabra cristiano era una forma despectiva de decirle a los que creían en Jesús, porque intentaban vivir como Jesús, intentaban hacer las cosas que Jesús había mandado, y se les llamaba despectivamente cristianos. Hoy se nos llama cristianos porque Cristo está en nosotros, porque estamos intentando hacer las cosas bien. Si nosotros nos hemos alejado, hoy es el día de reconciliarnos con Él. Póngase de pie. Regálame un poco de agua. Reconciliar es recuperar un estado que ha sido fracturado, que ha sido traumatizado, que ha sido puesto en una posición incorrecta. Usted y yo, mi amado hermano, si llevamos una vida acorde a lo que la palabra nos enseña y estamos en ese constante vivir y en ese esfuerzo, lo felicito, pero no te olvides de tu ministerio de la reconciliación. No te olvides que es necesario que si tú ves a alguien que anda de capa caída, tú lo ayudes a reconciliarse. Este mensaje, mi amado hermano, lo invito a que se lo lleve en su corazón y que lo ejerza todos los días de su vida. Es nuestra tarea reconciliar a otros con Dios, persuadirlos. Si usted ve a un hermano en la fe que se ha alejado, no pierda el tiempo y háblele. Si usted vio que él se alejó, es porque el Espíritu Santo está permitiendo que usted se dé cuenta de esa necesidad. Y usted vaya y ministrele. Si usted reconoce que hay gente que hay que hablarle de su entorno, háblele. Usted no diga, pero ¿qué les voy a decir? Acuérdese que el Evangelio es poder. Y la palabra tiene poder. Y el Evangelio va a fluir. ¿Por qué? Porque esto no es de usted. Esto viene de Él. Y es parte del ministerio que nosotros tenemos que ejercer. ¿Para qué? Para que se salven los más que se puedan. Así que le invito, si está usted en una posición hoy de que hay que buscar una reconciliación, hoy es el día. Si está usted en la posición de que es necesario ejercer ese ministerio, hoy es el día. Si usted no ha tenido un encuentro personal con el Dios que yo predico y el que se predica en este lugar, hoy es el día para que lo reconozca como su Señor, para que usted pueda vivir una vida sobre la roca que es Cristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, en esta tarde, Señor, hoy hemos entendido el ministerio de la reconciliación. Usted conoce, Señor, nuestros corazones. Conoce, Padre Santo, las formas en las cuales nosotros de una u otra forma hemos flaqueado, hemos quedado con carencias. Pero en esta tarde, Padre mío, le pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted, Dios, a través de la vida de cada uno de este pueblo, en este lugar, y que guíe usted a cada uno de mis hermanos a hacer lo correcto. Si alguno de los aquí presentes o alguno de los que escuchan a través de las redes ha entendido que es necesario reconciliarse con el Dios verdadero, hoy le pido, Señor, que a través de este mensaje ellos reconozcan que usted es el Señor. Si alguno de mis hermanos, si alguna de las personas que están aquí han estado en una posición alejada de su palabra, alejada de su presencia, porque terceras personas afectaron o fracturaron, ayuda a los Espíritus Santos a reconciliarse. Nada es más valioso que estar en tu presencia. Nada es más valioso, Señor, que hacer las paces contigo. Y a cada uno de mis hermanos que han escuchado este sermón, que este día, oh Dios, están entendiendo
la forma en la cual tienen que ejercer ese ministerio de reconciliación hacia los demás, tanto al inconverso como al creyente. Le pido, Señor, que usted ponga esa hambre de su palabra en cada uno de ellos, y que ellos busquen, oh Dios, de su rostro, y que no tengan miedo en compartir el Evangelio, porque usted, oh Dios, ha puesto en ellos su Santo Espíritu, para que ellos proclamen su verdad, para que proclamemos las verdades, y sean, oh Dios, expandidas por todo el mundo. Le doy las gracias, Señor. Haga la obra en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, hacer lo correcto, a su manera, conforme a su voluntad, según sus términos y no los nuestros. Le doy gracias, oh Dios, porque su Hijo derramó esa sangre en esa cruz, y nosotros, sin merecerlo, hoy somos presentados justos ante usted. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.